Hola, dentro de los temas de proceso de mediación que revisaremos paulatinamente, es muy importante revisar lo que tiene que ver con la premediación, que es también denominada la prefase o preetapa. La premediación es, si no el primero, puede ser el segundo contacto que el mediador tenga con los mediados y con su versión del conflicto. Importante señalar que cada modelo podrá tener una forma de premediar, que cada modelo podrá atender a la premediación después de la correspondiente convocatoria y luego pasar a lo que es la prefase o premediación, que puede también, es importante considerarlo, ser dada de manera individual, es decir, con cada una de las partes, o de manera conjunta si las partes así lo desean. Pudiera ser que no desearan estar juntas en un principio, pudiera ser que desde la convocatoria quien recibe a la persona que va a manifestar que desea ser mediada con otra, le diga, le explique que hay una ruptura de la relación y entonces no se podrá dar la premediación de manera conjunta. Bien, ¿de qué se trata la premediación? Bueno, antes de esto quiero aclarar que en el modelo de mediación asociativa, en la parte de la convocatoria previa a la premediación, hay un importante trabajo que hace el mediador. En esta primera convocatoria, cuando habla con ellos de su conflicto, hace una especie de, vamos a denominarla, calibración de las habilidades, de las emociones, del estado emocional de las partes y de los sentimientos, lo que le permitirá intuir cómo va a trabajar o cómo va a diseñar la estrategia y con qué recursos cuentan las partes para resolver de manera asociativa, de mutuo beneficio, su conflicto. Una vez terminada esta parte de convocatoria, que es un poco más profunda que las demás convocatorias que se hacen en el resto de los modelos, pasamos a lo que es la premediación. Bueno, la premediación es una muy buena oportunidad para conocer cómo van los mediados, para conocer cuáles son sus expectativas, sus objetivos, sus sentimientos y sobre todo su conflicto. Tiene varias partes. La premediación se compone de cuando menos 3 partes muy importantes. La primera parte tiene que ver con, o la denominamos la parte social, que es cuando llegan los mediados, ya sea de manera individual o las partes juntas, a esta primera reunión y nosotros les damos la bienvenida, los saludamos, los invitamos a pasar, les pedimos que se sienten donde gusten, ya nosotros tenemos el escenario preparado, la mesa con sus sillas o solamente las sillas, depende cómo prefiera trabajar el mediador o cómo necesite trabajar. Nos presentamos y les pedimos a ellos que se presenten. Importante en esta parte cotejar sus nombres con un documento oficial que puede ser su credencial para votar o puede ser cualquier otro documento oficial donde nosotros veamos que la persona que se está presentando es la misma que en su momento fue convocada a la mediación. Después de esto debemos de tener, por cortesía para ellos, agua, ofrecerles agua, señalarles dónde están los servicios sanitarios, en su momento tener también una caja de pañuelos desechables por si fuera necesario y también importante poner a su disposición hojas y lápiz o pluma por si ellos quieren ir tomando nota de lo que estamos acordando. En esta parte social
establecemos confianza con ellos, establecemos un estado en el que les damos a entender que vamos a poder comunicarnos de manera asertiva, de manera respetuosa y que ellos podrán hacerlo sin ningún problema. Después de esta parte donde les preguntamos si entendieron todo lo que les dijimos, si tienen alguna pregunta sobre esta parte social, si no hubiera preguntas, pasamos al reencuadre de la mediación, que es una segunda parte dentro de la premediación que es muy importante dejar clara. Cuando nosotros hablamos del reencuadre de la mediación, estamos diciendo a las partes ¿qué es la mediación? Podemos empezar con una pregunta diciéndoles, ¿alguien de ustedes sabe lo que es la mediación? ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de mediación? Si nos dicen que sí, podemos decirle qué es lo que usted conoce, qué es lo que usted ha escuchado. Si nos dicen que no, procedemos a explicar lo que es el proceso de mediación. Luego, muy importante, indagar en ellos cuáles son sus expectativas cuando se presentan al proceso de mediación. Tal vez la persona diga, bueno, yo vengo a que me digan qué hacer con este conflicto con el cual vengo lidiando tanto tiempo. Entonces nosotros debemos reencuadrar rápidamente y decirle, aquí en este proceso de mediación tendrá usted la oportunidad de construir, de co-construir junto con las demás partes en un proceso amigable las soluciones a su conflicto. Es decir, serán ustedes quienes construyan, serán ustedes los protagonistas de este proceso. Son ustedes los protagonistas del conflicto, por tanto son también los protagonistas y los constructores de las soluciones que iremos revisando conforme se vayan dando. El que ustedes propongan algo no necesariamente los va a obligar a que lo cumplan. Vamos a revisar y vamos a elegir aquellas mejores propuestas. Muy importante recalcar en esta fase del reencuadre de la mediación que trabajaremos tratando de ser empáticos, solidarios, de ser compañeros, de entendernos, de permitirnos hablar, de tratar de colaborar y asociarnos para llegar a una buena solución o a las mejores propuestas para este conflicto que los tiene en ese momento reunidos. Por último, en esta parte del proceso de la premediación y en el reencuadre, debemos aclarar expresamente a las partes si su conflicto es mediable o no es mediable. Cuando nos vayan platicando ellos o nosotros ya tenemos conocimiento de ese conflicto, debemos ser muy claros y decir su conflicto tal cual tenemos conocimiento de él es mediable, por lo tanto podemos proceder al proceso, a desarrollar el proceso, o su conflicto no es mediable. En la mayoría de las ocasiones los conflictos ya llegan analizados o revisados, aunque sea en una primera vez, y nosotros podemos ya determinar si ese conflicto es mediable. Si por alguna circunstancia particular encontramos que no es mediable, debemos decirlo. Pasamos ahora a la última parte de las tres que integran el proceso de premediación, que es el discurso inicial. Aquí nosotros sentamos ciertas reglas y explicamos ciertas cosas a los mediados. Por ejemplo, decimos las reglas básicas para conducirlos dentro del proceso de mediación. Regla básica: no interrumpir a la persona mientras está en el uso de la voz.
esperar respetuosamente, escuchar respetuosamente, no arrebatar la palabra a quien está en el uso de la voz, esperar el turno a que termine una persona y el mediador le indique que puede seguir. También respetar la forma de comunicarnos con la otra persona sin violencia, sin poner apodos, sin ejercer presión psicológica, sin intentar golpear a la otra persona o decirle palabras altisonantes, hirientes. Eso está prohibido. Si algo de ello ocurriera, no poner apodos tampoco, si algo de ello ocurriera, el mediador inmediatamente hará un llamado a el mediado, y si el mediado reitera su actitud, persiste en su actitud, el mediador dará por terminada la mediación. Esperará un mejor momento para llevar a cabo el proceso de mediación en todo caso. Después de esto pasamos a los principios de la mediación, que en este momento no los voy a explicar uno a uno, solo los voy a mencionar porque serán motivo de un siguiente video. El mediador dirá los principios de la mediación, la voluntariedad, que las partes están ahí de manera voluntaria, igual el mediador está de manera voluntaria y aplica también para él en algún momento no entrar al proceso, no permanecer en el proceso, no terminarlo según sea su voluntad, por los motivos que sean justificados. Luego, principio de confidencialidad, que firmarán todos, que lo que se trate en la mediación no podrá ser difundido ni utilizado en otro proceso, y la confidencialidad tiene su excepción y también abarca al mediador, y lo abordaremos en el siguiente video. Tenemos también el principio de imparcialidad, este principio que lleva al mediador a no tomar partido ni de un mediado ni del otro, es decir, será imparcial con ambos, no podrá favorecer ni crear alianzas con uno en perjuicio del otro, y aunque no sea en perjuicio, no podrá hacerlo. Luego, el principio de neutralidad, que tiene que ver con que el mediador permita y estimule el protagonismo de las partes para proponer sus opciones de solución, y también estará vigilante de que estas opciones sean apegadas a derecho, que sean las correctas, que sean factibles, que sean de mutuo beneficio. La flexibilidad es uno de los principios muy importantes que permite a las partes que se conduzcan con una relativa informalidad dentro del proceso, que se acuerden las reuniones, que se acuerden los tiempos, que se acuerden ciertas cosas que no son tan rígidas o que los obliguen a estar y permanecer en el proceso de una determinada manera. Y por último, importante hablar de la economía del proceso, es otro de los principios: economía en tiempo, economía en esfuerzo, economía en el desgaste de las partes emocional o psicológico al estar abordando un conflicto. Hay otro dato muy importante que hay que decir a los mediados: si el proceso de mediación tiene gratuidad, es decir, no va a tener ningún costo para ellos, o si hay algún honorario que deba de pagarse al mediador o a la institución donde están recibiendo el servicio de mediación. Para darle certidumbre a esta parte de la premediación, hay varios documentos que llamamos nosotros herramientas del mediador o instrumentos que el mediador maneja. Uno de ellos es el convenio de confidencialidad. Cuando hablamos y explicamos el principio de confidencialidad, pedimos a las partes que firmen, y también firma el mediador. Entonces lo pasamos, lo firmamos, ahí dice, lo veremos en el video donde expliquemos los principios, qué es lo que tiene que contener.
También puede haber, si se estila en el lugar donde hagan la mediación, un convenio de prestación y aceptación del servicio de la mediación. También ahí se trabaja, se explica y se firma. Se explica también que para que los acuerdos que se toman, que primero son sus opciones, luego son sus propuestas de solución, y una vez que lo revisan, los consideran ya los acuerdos de la mediación, se asientan en un convenio de acuerdos, debidamente redactado, debidamente protocolizado, y que al final revisan y firman tanto el mediador como las partes que están en la mediación. El mediador también debe de explicar en esta parte de la premediación ya última, que es el discurso inicial, que van a ir redactando una agenda, que van a ir anotando las partes en las cuales se descompone el conflicto, que también podemos llamar los microconflictos, qué objetivo tiene cada una de las partes en esta parte del conflicto, qué expectativa tiene, qué le gustaría o cómo le gustaría que se solucione. Bueno, terminada esta parte del discurso inicial, estamos ya finalizando la parte de la premediación. ¿Cuánto nos debería de llevar como mediadores hacerlo? 8, 10, 12 minutos. Al final preguntar si hay dudas, si quieren alguna o requieren alguna aclaración, y si la persona o las personas que están en la mediación dicen que no, o hay algo que aclarar, se aclara, y pasamos ya a la siguiente fase de la mediación, que es cuando vamos a escuchar el conflicto, cuando vamos a escuchar las versiones o la narrativa de cada una de las partes acerca del conflicto. Terminamos hasta aquí con esta parte del video, y posteriormente verán en otros videos cada una de las fases y lo que tiene que ver con los principios de la mediación.